Hola, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, colegas. ¿Cómo estamos? ¿Me escuchan? Buenas noches, maestro. ¿Sí se escucha? Ya, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Falta 3 minutos. Vamos a esperar, o 2 minutos, para ver si los demás se conectan. Doc, antes que inicie, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no, dígame. A propósito del tema de ayer, Sí, acerca de una estrategia que alguna vez escuché durante el pase de visita ujú, para reversión del ritmo, sí, la estrategia Pill in the Pocket. sí. De pronto nos puede dar un breve resumen acerca de lo que significa. Sí, el PLC Pocket es una herramienta que consiste en tener la medicina. Generalmente son los antiarritmos clase 1C, flecainida o propafenona, que el paciente lo tiene en el bolsillo. Cuando comienza con la arritmia, entonces lo toma la pastilla y con eso se revierte. En ese consiste. Generalmente se usa en las arritmias supraventriculares, generalmente asociadas a vías accesorias. También puede ser en la fibrilación auricular, pero frecuentemente se usa en los pacientes que tienen vías accesorias y que hace taquiarritmia asociada a la vía accesoria. Entonces, se usa esto, flecainida o propafenona. Lo meten en el bolsillo, cuando comienzan las palpitaciones se sientan y toman la dosis que le corresponde. En ese consiste el Pills Pocket. En las vías accesorias, usted está hablando del Well Parkinson Wipe. Síndrome de Ward-Parkinson, exactamente. Ya, gracias, maestro. Ya, gracias. Bueno, estamos a tiempo. Bueno, nuevamente reiteramos las buenas noches a todos. Vamos a iniciar la charla de hoy. Se refiere hoy a las taquiarritmias ventriculares y las bradiarritmias. Ayer hablamos de la taquiarritmia supraventricular y hoy exclusivamente vamos a hacer énfasis en la parte de las arritmias ventriculares y por último las bradiarritmias. La charla es bastante extensa, pero vamos a tratar de ser lo más concreto posible, lo más conciso y al final las preguntas para poder responder sin ningún tipo de problema. Las taquiarritmias supraventriculares, como su nombre lo indica, ventriculares, como su nombre lo indica, son arritmias que se originan a nivel del ventrículo. Por tanto, estas son arritmias que tienen su origen por debajo de la bifurcación del haz de His, a diferencia de la anterior que son supra. Esas arritmias ventriculares incluyen la taquicardia ventricular, el flúter ventricular y la fibrilación ventricular. Vamos a iniciar primero por la taquicardia ventricular. La taquicardia ventricular, como se conoce TV, se refiere a 3 o más impulsos ectópicos que se originan por debajo de la bifurcación del haz de His, ¿ya? Con una frecuencia ventricular mayor de 100 latidos por minuto. Es el concepto básico de una taquicardia ventricular. Aquí tenemos el sistema eléctrico, el nódulo sinusal, el nódulo auriculoventricular con las haces internodales. Y aquí el haz de His, que tiene sus dos bifurcaciones, la rama derecha y la rama izquierda, con sus distintas ramas posterior y la anterior. Todo termina en la arcuación terminal de Purkinje, que son las fibras de Purkinje que tienen contacto directo con cada fibra muscular contráctil ventricular. Ahora, la taquicardia ventricular tiene su origen a este nivel. Puede ser a nivel de la rama derecha, rama izquierda, o a nivel de la fibra, o a nivel de la masa ventricular per se. Por eso, el mecanismo de esa arritmia ventricular incluye alteración en la formación del impulso eléctrico, que se refiere al automatismo o la actividad desencadenada, y también tiene trastorno en la conducción, que se refiere a la reentrada. La taquicardia ventricular, según la duración, se clasifica en lo siguiente: complejo ventricular prematuro,
que son lo que se conoce como extrasístoles ventriculares nada más. Taquicardia ventricular 3 o más, complejo QRS ancho de origen ventricular con una frecuencia mayor de las 100 latidos por minuto. Taquicardia ventricular no sostenida se refiere a aquella taquicardia ventricular que se termina de forma espontánea menos de 30 segundos. Y la taquicardia ventricular sostenida se refiere a una taquicardia continua que dura más de 30 segundos y por lo general requiere la intervención para poder terminar. Aquí es importante que la terminación muchas veces requiere de una cardioversión eléctrica. O sea, prematuros con los extrasístoles, taquicardia ventricular, la no sostenida y la sostenida. El tiempo, la diferencia entre sostenida y no sostenida está en el tiempo, nada más 30 segundos. Cuando hay menos de 30 segundos se refiere a no sostenida, que suele terminarse de forma espontánea, pero si hay más de 30 segundos se habla de sostenida y eso requiere la intervención para su terminación. Según la morfología del QRS que puede adaptar, se habla de taquicardia ventricular monomórfica. En eso, la taquicardia ventricular tiene la misma morfología de un latido al otro, no cambia para nada en absoluto. Es una de las formas que se presenta con más frecuencia. La taquicardia ventricular monomórfica múltiple se refiere a que entre dos episodios tiene distinta morfología. Por ejemplo, puede presentar hoy el paciente una taquicardia ventricular, tiene una morfología, mañana o pasado presenta otra taquicardia de la misma morfología, pero es diferente de lo que presentó en el día de hoy. Entonces, a eso se refiere múltiples monomórfica taquicardia ventricular. La polimórfica se refiere a que la taquicardia ventricular comienza con una morfología y va cambiando de forma continua durante el transcurso de la configuración. A eso se refiere taquicardia ventricular polimórfica. Y la pleomórfica se refiere durante el mismo episodio de la taquicardia ventricular, el paciente presenta distintas formas de QRS. ¿Ya? Hay una diferencia entre la polimórfica, que es tiene que tener por lo menos 2 episodios con diferente morfología. Y la pleomórfica en un mismo episodio tiene distintas formas. Así radica la diferencia entre ambos. Según las características clínicas, taquicardia ventricular clínica es la taquicardia ventricular que ocurre y se ha documentado en un electrocardiograma de 12 derivaciones. ¿Ya? Eso es clínicamente que hay taquicardia ventricular. Hemodinámicamente inestable. En eso se requiere la terminación rápida de la taquicardia para restaurar la hemodinamia del paciente. En ese caso, el paciente va a tener hipotensión marcada o alteraciones del sistema nervioso central. Taquicardia ventricular incesante es aquella taquicardia que se mantiene de forma continua a pesar del tratamiento para poder terminar. Incesante. La taquicardia ventricular monomórfica repetitiva son varios episodios de taquicardia ventricular que suelen terminarse de forma espontánea o con la intervención. La taquicardia, tormenta eléctrica, esa es la taquicardia TV Storm, es la taquicardia de tormenta eléctrica. Se refiere a 3 o más episodios de taquicardia ventricular separadas en un tiempo de 24 horas. O sea, aquí este término de taquicardia de tormenta eléctrica es parecido al estatus epiléptico o al estatus asmático, ¿ya? Entonces, aquí el paciente va a tener 3 o más episodios de taquicardia ventricular en un periodo de 24 horas. O sea, se quita la taquicardia, vuelve otra vez. Se quita y vuelve otra vez. O sea, hasta 3 o más en un tiempo de 24 horas. Y la taquicardia ventricular inmapeable. O sea, son aquella taquicardia ventricular que durante el proceso de estudio electrofisiológico no es posible mapear todo, porque recordar que una de las formas de terminar con la taquicardia ventricular o de tratar es básicamente a través del estudio electrofisiológico, o sea, el mapeo se llama. Entonces, en esos pacientes no es posible, por eso se llama inmapeable. Según los criterios electrofisiológicos, la taquicardia ventricular puede ser reentrada de rama a rama, estamos hablando, o sea, de rama derecha a rama izquierda, etc. La taquicardia ventricular bidireccional, o sea, que en latido a latido, la taquicardia hay alternancia de latido a latido en el eje frontal. A menudo está relacionado con la toxicidad por digitálico, o sea, cambia de eje lo que se refiere, o sea, bidireccional.
y la otra es torsada de puntas. Eso ocurre generalmente en los pacientes que tienen QT largo, tiene síndrome de QT largo y hace un tipo específico de taquicardia que eléctricamente se caracteriza por retorcimiento de las puntas del complot QRS alrededor de la línea isoeléctrica durante la arritmia. Existe variante típica que se inicia después de intervalos apareados de corto, largo, corto, y otra variante que es apareada corto iniciada por acoplamiento normal a corto. Entonces, pero la característica básica es que ocurre en pacientes que tienen un QT largo. Por lo tanto, si vemos un paciente que tiene un QT largo, entonces fácilmente si hace taquicardia hay que pensar en la posibilidad de torsada de puntas. La etiología de la taquicardia ventricular está la causa aguda y la causa crónicas. Las causas agudas son un sinnúmero de causas que pueden provocar la hipoxia, la hipoglicemia, los trastornos electrolíticos, trastornos ácido-básicos, las infecciones, miocarditis, endocarditis, pericarditis, sepsis, etc. Daño miocárdico por isquemia, infarto o cirugía, efectos proarrítmicos de los fármacos antiarrítmicos y otros medicamentos, tóxicos, cafeína, nicotina y la cocaína, heroína, marihuana, todo eso son causas que provocan taquicardia ventricular de causa aguda. Y las crónicas, la mayor parte obedece a la cardiopatía isquémica. Un paciente con infarto agudo de miocardio, cardiopatía isquémica crónica, es de altísimo riesgo para esos episodios, porque la isquemia propicia el terreno adecuado para que provoque esa arritmia, o sea, la necrosis provoca mecanismos de reentrada que es la causa principal de ese tipo de arritmia en esos pacientes. La miocardiopatía dilatada no isquémica, la miocardiopatía hipertrófica, la miocardiopatía aritmogénica del ventrículo derecho, anomalía congénita, sobre todo la tetralogía de Fallot, estenosis aórtica, la transfusión de grandes arterias. El síndrome de aritmogénico hereditarios, esos síndromes aritmogénicos hereditarios están el QT corto, el QT largo, el Brugada, la taquicardia ventricular catecolinérgica, el síndrome de la onda J, etc., que son causas genéticas que provocan esas taquicardias subventriculares de forma crónica, como causa crónica, perdón. El diagnóstico. Aquí la historia clínica no ofrece ningún criterio diagnóstico absoluto. Decir que el paciente tiene antecedente de tal cosa, o sea, decir que por tener antecedente de infarto va a tener como criterio diagnóstico, no. ¿Ya? Es importante el antecedente, pero no ofrece ningún criterio diagnóstico. Los criterios diagnósticos vamos a ver más adelante. Antecedente de infarto agudo de miocardio sí es importante tener en cuenta, pero no quiere decir que es un criterio. Cardiopatía estructural, diagnóstico previo por electrofisiología, taquicardia de más de 5 años de evolución. Hallazgo en el examen físico lo que podemos encontrar es hallazgo relacionado con la disociación auriculoventricular. Intensidad variable del primer ruido en la auscultación del paciente. Vamos a ver unas ondas A en el pulso venoso yugular sin relación temporal con la contracción ventricular. Ondas A cañón cuando la contracción auricular y ventricular es simultánea. Desdoblamiento variable del segundo ruido y la tensión arterial se hace variable. Deterioro hemodinámico tras la administración de verapamilo. Entonces son hallazgos en el examen físico que nos pueden orientar hacia un paciente que puede tener la posibilidad de tener ese diagnóstico. Siempre hay que tener en cuenta que una taquicardia ventricular puede ser bien tolerada hemodinámicamente y clínicamente, por lo que ese criterio no nos permite diferenciarla de una taquicardia supraventricular. Antes se pensaba de que taquicardia ventricular es sinónimo de deterioro hemodinámico, pero no. Hay pacientes con taquicardia ventricular que lo toleran perfectamente. O sea, eso no es un criterio válido al 100% para decir, es estable, por lo tanto no es. Entonces tenemos que tener muy cuidado en ese sentido. Y por supuesto, necesitamos un electrocardiograma de 12 derivaciones. Con el electrocardiograma de 12 derivaciones estableceremos los criterios. Lo más fácil, lo más práctico son los criterios de Brugada. El criterio de Brugada fue diseñado por el profesor Brugada, un español. Él establece 4 criterios. El primero es la ausencia de RS en precordiales. Durante la taquicardia no va a haber RS, o sea, RS no va a haber. Cuando hay ausencia de RS en derivaciones precordiales,
No hay duda alguna que se trata de taquicardia ventricular. Si ese criterio no cumple, es que uno va al segundo. Que si RS está presente, hay que medir la R al nadir de la S, que tiene que ser mayor de 100 milisegundos. ¿Qué quiere decir eso? La R, por ejemplo, tenemos acá la R al nadir, o sea, ese es espacio del inicio de la R hasta la punta de la R. O sea, esa duración tiene que ser mayor de 100 milisegundos. En las derivaciones precordiales, cuando tengamos eso, quiere decir que tiene taquicardia ventricular. No tiene ese criterio, vamos al tercer paso. El tercer paso es que haya disociación auriculoventricular. Disociación auriculoventricular quiere decir las aurículas por un lado se están contrayendo y por otro lado los ventrículos. Eso lo vamos a ver en el ejemplo en el electrocardiograma. Y el cuarto criterio son los criterios morfológicos de taquicardia ventricular que se ve en la derivación V1 y la derivación V6. En la derivación V1 es lo que vamos a ver patrón de bloqueo de rama derecha y en la derivación V6 patrón de bloqueo de rama izquierda. Es lo que nos establece los criterios de Brugada. Quiere decir, yo para escalar esto, no quiere decir que tenga los 4 criterios, no. Es solamente con un solo criterio es suficiente. Si el paciente tiene un solo criterio, yo no tengo que buscar más. O sea, el criterio 1, ausencia de RS en precordiales, eso es suficiente para confirmar. No tiene eso, es que voy al segundo criterio. No tiene el segundo criterio, voy al tercero. Y no tiene el tercero, voy al cuarto. Así se escala ese algoritmo. ¿Ok? Entonces, si ninguno de los criterios 1, 2, 3, 4 no tiene ninguno, no hay duda alguna que se trata de una taquicardia supraventricular. Otro criterio que se busca es QS en la derivación D1 en ausencia de infarto lateral izquierdo, patrón concordante en precordiales que vamos a ver más adelante en ausencia de vía accesoria, imagen de bloqueo de rama opuesto al existente en un electrocardiograma durante el ritmo sinusal, fenómeno de captura y difusión, cambio de morfología o tratamiento del QRS cuando se captura la aurícula con estimulación a una frecuencia superior a la de la taquicardia. QRS más estrecho en taquicardia que en el ritmo sinusal, morfología de los extrasístoles en ritmo sinusal, desviación del eje de más de 90 grados en relación al ritmo sinusal. Entonces son elementos electrocardiográficos que cada uno tiene su importancia para poder orientar. Vamos a hacer hincapié en la parte de captura y difusión que vamos a ver más adelante en los ejemplos electrocardiográficos. Y el QRS mayor de 114 segundos, mayor de 116 y mayor de 118 segundos. Entonces, son morfologías que puede tener la taquicardia. O sea, el QRS casi siempre aquí es más ancho, es mayor de 120 milisegundos. La disociación auriculoventricular, como lo decía antes, es un criterio válido para poder establecer el diagnóstico. Es el tercer criterio de Brugada para poder confirmar el diagnóstico electrocardiográfico de taquicardia ventricular. Es probablemente el criterio aislado más importante, pero solo se presenta en un 25% de los casos. Aquí vemos en trazado, es el ritmo sinusal comienzo y aquí el extrasístole desencadenó. Enseguida comenzó, es el QRS ventricular y aquí abajo está la P, ¿ya? O sea, la P está saliendo, está cayendo detrás del complejo ventricular. O sea, los ventrículos van a una frecuencia aparte y las aurículas por otra parte. Esa morfología es lo típico de lo que se conoce la disociación auriculoventricular. No existe relación alguna entre la aurícula y los ventrículos, ¿ya? Entonces, esto es uno de los criterios más importantes de forma aislada para poder confirmar el diagnóstico electrocardiográfico de taquicardia ventricular. La ausencia de RS en precordial, que era el primer criterio, como vemos. Aquí esos son las precordiales, ¿ya? Aquí están las precordiales, V1, V2, V3, 4, 5 y 6. Mira en las precordiales, no existe el RS, ¿ya? R, no hay R. O sea, no hay R. Tiene un patrón como si fuera un QS, pero no hay RS. Entonces, al tener la ausencia de RS en las derivaciones precordiales, no hay duda alguna que se trata de una taquicardia ventricular. Eso es lo más importante, es el primer criterio de Brugada. Cuando tengamos eso, no tenemos que buscar otro criterio. ¿Ya? Ausencia de RS. Aquí no hay R en ninguna parte. ¿Ya? Entonces, como estamos viendo, no hay R, es un patrón QS más bien que tiene el paciente en el contexto de la taquicardia y se considera como criterio
suficiente para confirmar el diagnóstico eléctrico. Fenómeno de captura y de fusión. Aquí, la fusión y la captura se refiere aquí. La fusión es que durante la arritmia ventricular, los ventrículos están en un ritmo y la aurícula en otro. Va a llegar un momento que un latido auricular se va a fusionar, se va a lograr desplazar el ventrículo y se va a fusionar con un latido ventricular. Entonces va a dar un latido intermediario, que ese latido intermediario no tiene la misma anchura como el complejo ventricular, pero tampoco tiene la misma característica como el complejo sinusal. Es un latido intermedio en ese caso, más grande que el latido sinusal, pero menos ancho que el latido ventricular. Es lo que se refiere al fenómeno de fusión. Aquí estamos viendo acá, aquí, y ese es un latido de fusión que estamos viendo aquí. Este es el latido de fusión. En cambio, esto es de captura. Captura quiere decir que durante la taquicardia, la aurícula mandó un estímulo que logró desplazar el ventrículo. Entonces da un complejo QRS normal, estrecho. Eso se llama captura. Eso es captura, en cambio, eso es de fusión. La fusión no tiene el mismo tamaño, la misma duración que el latido ventricular, sin embargo, es más grande que el latido sinusal de captura. ¿Ya? Eso es la diferencia. Entonces, cuando vemos esas dos morfologías durante una taquicardia con QRS ancho, se refiere a fenómenos de fusión y de captura, que también es válido para poder establecer el diagnóstico de taquicardia ventricular. Los complejos ventriculares prematuros en ritmo sinusal es la morfología que va a mantener generalmente durante la taquicardia. Es lo que estamos viendo acá. Aquí en ese ejemplo vemos que tiene extracístoles ventriculares. Acá, extracístoles ventriculares. Pero cuando comienza la taquicardia, los complejos ventriculares tienen la misma morfología que los extracístoles, a lo que se refiere. O sea, generalmente cuando el paciente está haciendo extracístoles ventriculares, esos extracístoles ventriculares es lo que se organiza para poder desencadenar la taquicardia. La concordancia del QRS, del complejo QRS, como lo habíamos mencionado anteriormente, se refiere a deflexiones uniformes positivas o negativas en las precordiales. La concordancia positiva sugiere un origen ventricular y la negativa también puede encontrarse en la taquicardia ventricular, pero en un periodo número de taquicardia supraventriculares. Aquí es un patrón concordante, o sea que las precordiales tengan la misma morfología, o tiene todo negativo o tiene todo positivo. Es lo que se refiere, concordancia positiva o concordancia negativa. Cuando tenemos una concordancia positiva, como aquí, por ejemplo, ve que todos los complejos QRS son positivos. Entonces, esa concordancia positiva nos sugiere más el origen ventricular. Sin embargo, acá vemos esto, que en un electrocardiograma que tiene eso QRS acá, y durante la taquicardia, mira cómo cambia totalmente. Cambia totalmente, pero la concordancia aquí no es uniforme. Mira, la derivación V1, V2 tiene una concordancia positiva y la derivación V3, V4, V5, 6 tiene otra concordancia que es la negativa. ¿Ya? Entonces, a veces hay discordancia entre los mismos, las mismas derivaciones precordiales que también tienen validez para poder sospechar eléctricamente el diagnóstico de una taquicardia ventricular. Aquí estamos viendo, son taquicardias ventriculares monomórficas con concordancias diferentes. Aquí la concordancia que tiene es una concordancia totalmente negativa. Aquí la concordancia que tiene es una concordancia positiva, igual que aquí. O sea, la concordancia se refiere de que las derivaciones precordiales mantengan la misma morfología, o positiva o negativa durante la taquicardia. Ejemplos que estamos viendo acá. Y todo tiene una duración mayor de 120 milisegundos. Aquí otro ejemplo de taquicardia, pero es una taquicardia polimórfica. Taquicardia polimórfica por concepto de lo que habíamos dicho, de que el paciente cambia de taquicardia de un episodio a otro, como estamos viendo acá. Entonces, ese es lo complejo QRS aquí, son demasiado anchos, sin embargo, hay otro donde se ve menos ancho respecto a lo que tenía anteriormente. Es lo que se refiere a taquicardia polimórfica. Otro ejemplo acá que estamos viendo de patrón de concordancia, que aquí la concordancia es negativa en la derivación V1, pero en la derivación V6 la concordancia es positiva.
Esas son variantes que pueden ocurrir, que como vimos en el ejemplo anterior de que la V1 y la derivación V2 tenían una concordancia positiva y las derivaciones de V3 hasta V6 tenían otra concordancia, ¿ya? A veces eso ocurre, pero sí, en ese caso tenemos que utilizar otros criterios que vamos a ver adelante, como la R en la derivación V6 o la derivación de 3 que tenga una duración al añadirle la R de mayor de 50 milisegundos. Aquí, por ejemplo, en ese electrocardiograma basal que es acá, tenemos un patrón de infarto en la topografía anteroseptal que se ve en la derivación V1, V2, V3, V4 y hasta V5 llega. Ahora, con ese patrón electrocardiográfico que es de necrosis que tiene ya el paciente acá, cuando hace la taquicardia, mira cómo cambia. La morfología de la derivación V1, V2 cambia. Entonces, enseguida se hace positiva. ¿Ya? Eso se refiere a cambio del eje que hace en el plano frontal. En ese sentido, perdón, plano horizontal que hace durante la taquicardia. Y cuando revierte al ritmo sinusal, coge la morfología inicial del electrovasal que tenía. Entonces, eso es uno de los criterios también que siempre se evalúa. Cuando el paciente tiene un eje eléctrico en un plano durante la taquicardia y el eje cambia, eso es bastante sospechoso de que está haciendo una taquicardia ventricular, sobre todo si la duración del QRS es mayor de 120 milisegundos. Eso es una taquicardia ventricular polimórfica, en el que durante la misma taquicardia, mira cómo tiene, aquí tiene una morfología, aquí tiene otra morfología, aquí tiene otra morfología. Tiene distintas morfologías en el transcurso de la misma taquicardia. Es lo que se refiere a la taquicardia ventricular polimórfica. Otro criterio diagnósticos, aquí el algoritmo lo pone como nuevo, aquel tiempo era nuevo, pero ya no es nuevo porque hace muchos años que ya salió, que es solamente la derivación AVR. Tenemos que buscar solo la derivación AVR. Cuando vemos en el estadio 1, o sea, el paso 1, presencia en la derivación AVR que tenga una R. Presencia de R en la derivación AVR. Con ese solo es suficiente. Cuando tengamos eso durante la taquicardia, frecuencia cardíaca ventricular mayor de 100, duración del QRS mayor de 120 y tenga R en la derivación AVR, no hay duda, confirmamos el diagnóstico eléctrico de taquicardia ventricular. Aquí están las morfologías, o sea, tiene R en la derivación AVR, esta taquicardia ventricular. Pero si no tiene R, entonces hay que ir al segundo, a la segunda etapa, que es en la parte inicial de la R, que tenga una R pequeña o la Q, pero mayor de 40 milisegundos. O sea, tiene una R pequeña o tiene una Q con una duración mayor de 40 milisegundos. Si eso tiene, confirma. Si no tiene, hay que ir a la tercera etapa. ¿Y cuál es la tercera etapa? Que es la presencia de una muesca en la rama descendente negativa del complejo QRS. Aquí, por ejemplo, tenemos el complejo QRS. Mira cómo tiene la muesca. Esa muesca que tiene en la derivación AVR, todo eso se refiere a AVR únicamente, no otra derivación. Que tenga un patrón QS, pero tiene una muesca en la rama descendente. Cuando tenga esa muesca en la rama descendente durante la taquicardia, nos establece el diagnóstico de taquicardia ventricular. Entonces, si tiene eso, se confirma. Ahora, pero si no tiene, hay que ir a la derivación V1 y la derivación V6, que haya una relación menor o igual a 1, o sea, se hace una operación en ese sentido que sea menor o igual a 1, o si no tiene eso, entonces el diagnóstico sería una taquicardia supraventricular. Claro, todas las guías lo recomiendan, pero tiene sus limitaciones, porque a veces la taquicardia supraventricular no puede dar alguna morfología y no puede confundir. Pero es bastante sencillo aplicar ese algoritmo sobre la derivación AVR para poder evaluar la presencia de R con ese diagnóstico, o si no tiene R, tiene pequeña R o pequeña Q que tenga una duración mayor de 40 con ese diagnóstico. No tiene esto, tenemos que ver si tiene QS que tenga una muesca en la rama descendente. Aquí está la morfología, diferente morfología de una taquicardia ventricular. Aquí hay morfología de bloqueo de rama derecha, pero supuestamente cuando le revisa a decir que tiene un bloqueo de rama funcional, puede ser, pero durante la taquicardia
tiene un QRS muy ancho con morfología de bloqueo de rama derecha. Otro ejemplo, que una taquicardia monomórfica con bloqueo muy ancho, con un patrón que no es concordante, porque la V1, mira cómo tiene la V1, es totalmente positiva, la V2 es negativa, la V3 negativa, 4 negativa, 5 negativa y V6 negativa. ¿Ya? Pero cumple con otros criterios, sobre todo el criterio que lo expliqué del AVR. Mira la AVR tiene onda R. ¿Ya? Todo eso es la onda R, tiene una onda R positiva. Entonces, al tener ese criterio solamente, ya no confirma que se trata de una taquicardia ventricular. No es necesario que el paciente cumple con todos los criterios, por eso hay muchos algoritmos. ¿Ya? Entonces, el algoritmo que más uno aplica, cualquiera de los algoritmos, y que tenga algo de confiabilidad que lo diga, usted confirma el diagnóstico. Si usted quiere aplicar Brugada, lo aplica, o si quiere aplicar el AVR, lo aplica. Si quiere aplicar otro criterio, también se puede aplicar como el criterio de la D3, que vamos a ver ahora. Es solamente con la derivación D3. En ese caso, tenemos que medir el inicio de la D hasta la punta, que es el nadir, esa distancia, o sea, aquí por ejemplo, inicio de la D3 hasta aquí, a la punta. Entonces, cuando esa duración es mayor de 50 milisegundos, se trata de una taquicardia ventricular. Tiene un valor predictivo positivo de 0.93 y un valor predictivo negativo de 0.99. Quiere decir, si analizamos solo esa derivación y si es negativa, o sea que no tiene los 50 milisegundos, es más probable que no sea. Pero si tiene un QRS en D3 con esa característica mayor o igual a 50 milisegundos, entonces nosotros podemos pensar con un 0.93, o sea, 93% de probabilidad de que se trata de una taquicardia ventricular. Aquí vamos a ver el ejemplo. Estamos en la derivación de 3. Mira cómo se mide. Es al inicio de la R hasta la punta de la R. Entonces, es esa distancia que nosotros tenemos que medir. Eso tiene que ser mayor o igual a 50 milisegundos. Si alcanza esa cifra, no tenemos que buscar otro criterio. Ahí, con ese criterio se confirma que el paciente tiene taquicardia ventricular. Ya. Entonces, como ven, los criterios que más se utilizan para poder diagnosticar taquicardia ventricular eléctricamente, lo más sencillo, son los criterios de Brugada, que son 4 parámetros que tenemos que ver. El primero es la ausencia de RS en las derivaciones precordiales. Segundo, si tiene RS, tenemos que ver en la R, el nadir, de la R a la S, que tiene que ser mayor de 100 milisegundos. Si no tiene ese criterio, vamos al tercero, que es la disociación auriculoventricular. ¿Ya? Y si no tiene eso, vamos al criterio morfológico, que se busca bloqueo de rama derecha en la derivación V1 y bloqueo de rama izquierda en la derivación V6. Esos son los 4 elementos que busca, que son criterios de Brugada. Si no nos gusta eso, podemos valernos solo de la derivación AVR. En la derivación AVR, que durante la taquicardia tenga R en AVR. Si tiene, nos confirma. O no tiene R, tenemos que ver. Tiene una R pequeña o una pequeña, una Q pequeña, perdón, pero tiene que tener una duración mayor de 40 milisegundos. Si cumple ese criterio, nos confirma. O no tiene esto, tiene un patrón QS en la derivación AVR, tenemos que ver que tenga una muesca a nivel de la rama descendente del QS. También lo confirma. O valernos solo de la derivación D3, que medimos al inicio del QRS, de la R, perdón, al inicio de la R, hasta que alcanza su mayor amplitud, se va a nadir, y medimos esto. Cuando esa duración nos da mayor o a las 50 milisegundos, entonces nosotros estamos frente a un paciente con taquicardia ventricular. El diagnóstico diferencial entre taquicardia ventricular y taquicardia supraventricular a veces es muy complicado. Lo que nos apoya a taquicardia supraventricular es la morfología del QRS similar al basal. O sea, durante la taquicardia tiene la misma morfología, no ha cambiado. Otro, retraso o interrupción por estimulación vagal, inicio con onda P prematura, intervalo PR-RP de acoplamiento corto, menor de 100 milisegundos, asociación auriculoventricular y patrón RSR en V1. Cuando vemos eso, eso nos apoya de que el paciente probablemente tenga una taquicardia supraventricular. ¿Qué nos apoya taquicardia ventricular?
un QRS mayor de 140. Cuando vemos el corte es 120 milisegundos, pero cuando tiene 140 milisegundos, eso nos apoya más. Disociación auriculoventricular, asociación PQRS con bloqueo de... Perdón, alguien tiene el micrófono activado. ¿Se puede apagar, por favor? De veras te digo. Aló, por favor, alguien tiene el micrófono activado. Está haciendo interferencia. Gracias. Entonces, disociación auriculoventricular, asociación PQRS con bloqueo auriculoventricular, latido de fusión o de captura, pausas compensatorias, desviación del eje hacia la izquierda o bloqueo de rama contralateral durante la taquicardia, concordancia del QRS o criterio morfológico de taquicardia ventricular. O sea, a veces hay discordancia, o sea, hay dificultad para poder discernir, pero no tenemos que valernos de todos los criterios que tenemos para poder hacer el diagnóstico diferencial entre una taquicardia ventricular y una supraventricular. Esos aspectos nos ayudan muchísimo. El enfoque terapéutico de taquicardia ventricular, tratamiento del episodio agudo, preventivo o control de recurrencia de arritmia, tratamiento farmacológico, cura permanente de la taquicardia es la ablación, ya sea quirúrgico o por cateterismo. Eso se hace por estudio electrofisiológico. Y la terapia rápida de recurrencia de arritmia se hace por un dispositivo, es el dispositivo, el DAI, ¿ya? El cardiodesfibrilador implantable que se coloca. Esas alternativas terapéuticas no se excluyen entre sí, sino que a menudo se combinan entre sí en el mismo paciente. El tratamiento debe ser individualizado según la presencia clínica, función ventricular, tolerancia previa a drogas, antiarrítmicos, etc. Es esencial ubicar al paciente en categoría de mayor o menor riesgo sobre la base de la presentación clínica, que a su vez refleja la tolerancia hemodinámica durante la arritmia y o la fibrilación ventricular con la fracción de eyección deprimida. El manejo de taquicardia ventricular, cuando es inestable, no tenemos que pensar dos veces. Cardioversión eléctrica sincronizada se puede calcular de 1 a 2 joules por kilo de peso, ¿ya? Generalmente, cuando es inestable, nosotros tenemos que poner la máxima carga, 360 o 300 joules de una para poder sacar al paciente. Hipotensión arterial, angina, falla cardíaca, síntomas de hipoperfusión cerebral. Si la frecuencia ventricular muy rápida con complejos ventriculares muy anchos, imposible de la sincronización, entonces nosotros en ese caso aplicamos la desfibrilación. ¿Okay? A excepción de extrema urgencia, el paciente inconsciente se debe realizar siempre la sedación previa, porque la corriente eléctrica realmente molesta. La cardioversión eléctrica, siempre nosotros tenemos que tener cuidado con esto, porque si nosotros no programamos bien el equipo, una taquicardia ventricular lo podemos convertir en una fibrilación ventricular. ¿Por qué motivo? Durante la cardioversión eléctrica, si nosotros no ponemos sincrónico, la energía eléctrica puede caer en cualquier segmento del parte eléctrica del corazón. En ese caso, si por casualidad cae sobre el segmento ST o la T, el paciente termina en una fibrilación ventricular. Entonces, el objetivo es la parte sincrónica, que el estímulo cae justo sobre el QRS. Ahí el paciente se quita la taquicardia. Pero si nosotros nos equivocamos o no lo sincronizamos y cae por casualidad en el segmento STT, lo conllevamos a una fibrilación ventricular. Aquí un ejemplo de taquicardia inducida. Esta es una taquicardia monomórfica, ¿ya? Una taquicardia monomórfica, y con la energía eléctrica enseguida el paciente sale en el ritmo sinusal. Es muy efectiva la terapia eléctrica en esos pacientes. Cuando es estable, entonces usamos fármacos, procainamida, amiodarona, ¿ya? Y la taquicardia ventricular monomórfica sostenida podemos hacerlo por estimulación por catéter intravenoso, o sea, estimular por cateterismo durante el estudio electrofisiológico, y esa sobreestimulación es lo que suprima la taquicardia. También se usa la lidocaína de 1 a 1.5 miligramos por kilo de peso para poder revertir. No revierte o el paciente se inestabiliza, entonces tenemos que pasar a la cardioversión eléctrica sincronizada. Recordar, nunca se debe utilizar más de dos fármacos a la vez. ¿Por qué motivo? Los fármacos antiarrítmicos, mientras más uno lo pone, o sea, digamos que tenemos un paciente
pues usamos 2 fármacos antiarrítmicos, no revierte y vamos a agregar un tercero, no se recomienda, porque entre ellos hace interacciones, hace lo que se llama efectos proarrítmicos, o sea, no puede desencadenar otro tipo de arritmia. Por lo tanto, si nosotros usamos 2 antiarrítmicos, no resuelve el paciente, tenemos que hacer la cardioversión sincronizada. La taquicardia ventricular monomórfica repetitiva, igual el manejo es con la amiodarona o la procainamida o amalina. Cuando ven o el sotalol, la amiodarona se usa tanto supraventricular como ventricular. Por eso se llama antiarrítmico universal. Se puede usar también verapamilo o se puede usar adenosina. El verapamilo y la adenosina generalmente se usa cuando hay sospecha de una taquicardia ventricular del tracto de salida del ventrículo derecho. Ahí eso nos sirve para poder revertir. Cuando la taquicardia ventricular es polimórfica, entonces se puede utilizar beta bloqueadores por vía intravenosa o amiodarona también se puede usar. Y en el contexto de un infarto agudo del miocardio se recomienda la angiografía urgente para poder revascularizar el paciente. Y en ese mismo contexto también se usa la lidocaína. Una taquicardia ventricular pleomórfica en el infarto agudo del miocardio tiende a ser resistente a drogas, conlleva muy mal pronóstico. Por lo tanto, es el manejo agresivo con angiografía, protocolo antiisquémico, beta bloqueadores o a veces se usa balón de contrapulsación aórtico como medida de salvataje para poder salvar al paciente, porque esos pacientes con taquicardia polimórfica en contexto de infarto es muy resistente a las drogas. La torsada de puntas que hace cambio del eje, eso, la supresión de cualquier fármaco que efecto adverso puede provocar. Aquí, como dijimos que la causa principal de eso es el QT largo, tenemos que eliminar todo tipo de fármaco que provoca QT largo, incluyendo los tractores electrolíticos. Aquí es la única donde se usa el sulfato de magnesio, porque el sulfato de magnesio tiene efecto para poder mejorar el QT. Se usa beta bloqueador en esa arritmia y se usa isoproterilol. Hay que reponer el potasio en caso de que tenga déficit, porque eso también alarga. Una hipopotasemia alarga el QT. Por eso los pacientes con torsada de puntas suelen tener un potasio muy alto. Hay que ponerlo potasio para tener entre 4.5 y 5. Eso nos conviene para poder evitar la recurrencia. Lidocaína también se usa y la metexilina también por vía oral en los pacientes que tengan síndrome de QT largo. La taquicardia incesante que no se quita para nada. La revascularización, porque generalmente son isquémicos, uso de beta bloqueadores, uso de procainamida, amiodarona. La procainamida, amiodarona por vía intravenosa puede seguir de una ablación, en este caso puede ser, o la sobreestimulación. Es un ejemplo de una taquicardia incesante que se pega a la taquicardia y no se lo quita con nada. A veces, inclusive con la cardioversión eléctrica no quita, hay que entrar el paciente en el laboratorio de electrofisiología para hacer una sobreestimulación y muchas veces para poder eliminar esas taquicardias. La taquicardia ventricular, como parte del resumen de esa parte, 50% son diagnósticos errados. O sea, nos equivocamos en el 50% de los casos. Por eso hay que hacer una buena diferenciación entre la supraventricular y la ventricular. A veces decimos que es taquicardia ventricular, pero es supraventricular. El estudio electrofisiológico es el único medio seguro que permite establecer el diagnóstico de la arritmia. O sea, el diagnóstico confirmatorio al 100% del gold estándar sigue siendo el estudio electrofisiológico. La toma hemodinámica no nos ayuda en el diagnóstico de esto. O sea, un paciente supraventricular se puede estar inestable igual que un paciente con taquicardia ventricular. Una taquicardia con QRS ancho, un paciente infartado, es ventricular mientras no se demuestre lo contrario. Un paciente que tiene infarto agudo del miocardio y no hace una taquicardia con QRS ancho, nosotros tenemos que manejarlo como una taquicardia ventricular. La utilización de medicamentos que deprimen la conducción por el nodo auriculoventricular, beta bloqueador, anticálcico o digitálicos, están formalmente contraindicados en taquicardia ventricular con QRS ancho. Si nosotros tenemos un paciente con QRS ancho, estamos sospechando que tiene taquicardia ventricular, no podemos usar estos fármacos porque empeora el paciente. Por eso la conducta médica muchas veces es determinante para salvar a ese paciente. Tratar de corregir la causa reversible, optimizar el tratamiento de la cardiopatía de base y mejorar la función ventricular. Entramos en el flutter ventricular. El flutter ventricular es una taquicardia ancha, regular, con una frecuencia mayor de 100 latidos por minuto
patrón electrocardiográfico continuo aparentemente monomórfico, zigzag hace un patrón de zigzag, sin clara definición de lo complejo QRS ni de la onda T. No podemos diferenciar con certitud cuál es el QRS, cuál es la T. Hace un proceso, una morfología de zigzag. En un estado de emergencia eléctrica intermedio entre la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular. La conducta terapéutica es similar a la fibrilación ventricular. Aquí está un flúter ventricular, como podemos ver, o sea, no podemos diferenciar cuál es el QRS, cuál es la T, ¿ya? Hace un proceso de zigzag, acá, como estamos viendo, esos son ejemplos de flúter ventricular. Acá comenzó el flúter ventricular y terminó en ritmo sinusal, eso es bajo el efecto terapéutico, ¿ya? El efecto terapéutico que se hace acá es la desfibrilación, porque el manejo es igual que una fibrilación ventricular. La fibrilación ventricular es una contracción asincrónica rápida desordenada del miocardio ventricular. El 75% de los casos de paro cardiorrespiratorio es responsable del 75% de paro cardiorrespiratorio. Aumenta la mortalidad hospitalaria en el síndrome coronario agudo, 30% de recurrencia en el primer año de pacientes resucitados. Entonces, la primera causa cuando un paciente hace un paro cardiorrespiratorio, tenemos que pensar siempre de que ha hecho una fibrilación ventricular. La fibrilación ventricular, las causas son cardiopatía estructural, cardiopatía isquémica en primera instancia, la miocardiopatía, valvulopatía, cardiopatía congénita, miocarditis. La canalopatía, que se conoce también como los síndromes aritmogénicos hereditarios, síndrome de QT largo, QT corto, síndrome de Brugada, taquicardia ventricular polimórfica catetonérgica, el síndrome de repolarización precoz. Y otra causa, la fibrilación ventricular idiopática, causa metabólica, vía accesoria, trauma, cardioversión eléctrica inapropiada o asincrónica. Eso pasa cuando nosotros tenemos un paciente con taquicardia supraventricular y lo manejamos mal con el aparato, nos conlleva a una taquicardia, a una fibrilación ventricular y alteraciones genéticas. El reconocimiento electrocardiográfico es un ritmo ventricular totalmente irregular rápido, normalmente una frecuencia ventricular más de 300 latidos por minuto, con una marcada variabilidad de la duración del QRS, la morfología y la amplitud. Entonces, el paciente está pérdida de conciencia, respiración agónica, es un paro cardiorrespiratorio que tiene el paciente. Entonces, pupila midriática, pulso ausente, tiene aspecto de un muerto. Aquí está un ejemplo electrocardiográfico, un trazado, que es diferente de una asistolia. Asistolia es una línea recta, pero eso hace un proceso como si fuera una actividad eléctrica, pero no podemos diferenciar para aquí, para nada, lo que es un QRS, mucho menos una onda P, una onda T. ¿Ya? El paciente aquí está muerto. Aquí está, el paciente está en una taquicardia ventricular que conlleva a la fibrilación ventricular. Aquí comienza el ritmo sinusal, aquí comienza a hacer una extrasístole y comienza la taquicardia ventricular. Esa taquicardia ventricular sigue la taquicardia ventricular y mira, termina acá en la fibrilación ventricular. O sea, una secuencia rápida de episodio y eso es, el paciente pierde la conciencia. Extracístoles ventriculares, torsada de puntas y termina en fibrilación ventricular. O sea, a veces esos episodios ocurren que el paciente tiene un QT largo y comienza a hacer extracístoles ventriculares y de momento los extracístoles ventriculares se organizan hacia la torsada de puntas. Acá el eje ha cambiado directamente, el extracístolo comienza aquí y desencadenó. Y a la larga eso termina en ¿qué? En una fibrilación ventricular y el paciente cae en parada cardiorrespiratoria. Un paciente con QT largo, el QT corregido aquí hasta 534 milisegundos, la forma de calcular el QT no es igual al mismo QT que tiene en el electrocardiograma. Nosotros tenemos que calcular el QT, adaptar la frecuencia cardíaca, es lo que se llama QT corregido. Hay muchas fórmulas, la más común que se usa es la fórmula de Pasteur, que se calcula la QT real del paciente sobre la raíz cuadrada de RR, la duración de RR, hay que hacer la raíz cuadrada de eso, y eso, esa operación es lo que nos da el QT corregido. ¿Ya? Cuando tenga ese QT corregido es alto riesgo de hacer taquicardia ventricular tipo torsada de puntas, que fácilmente degenera en fibrilación ventricular. Aquí este paciente ha presentado aquí una fibrilación ventricular acá. Es el electrocardiograma de la fibrilación ventricular donde no podemos diferenciar cuál es el QRS en sí, cuál es la onda T, mucho menos la onda P. Y termina en paro cardiorrespiratorio.
El manejo del flúter y de la fibrilación ventricular es igual. ¿Ya? Tenemos que hacer descargas varias veces, como lo dije, hay que ir en lo máximo en nuestro paciente, lo máximo. ¿Ya? 360 joules cuando es monofásico, bifásico igual 360 joules solo choque, hay que usar epinefrina, hay que hacer maniobra de reanimación cardiopulmonar. Con 2 segundos, si no hay pulso, no hay respuesta, hay que continuar dando los choques, epinefrina y seguir el ciclo con la reanimación cardiopulmonar. O sea, aquí el protocolo de tratamiento de un paciente con flúter o fibrilación ventricular es instaurar el protocolo de reanimación cardiopulmonar con descargas eléctricas, con medicaciones, buscando el pulso y paciente si sale en asistolia, ahí hay que parar la descarga, hay que comenzar con los masajes. Cuando es resistente, ahí nosotros usamos la amiodarona en bolo y luego podemos también poner lidocaína, aspartato de potasio, hay que poner sulfato de magnesio. Muy refractaria a la fibrilación ventricular, ahí usamos el verapamilo y hay que ponerle bicarbonato cuando el pH, porque con tal paro cardiorrespiratorio, como lo dije, entonces el paciente hace una acidemia, hay que ponerle el bicarbonato, o si tiene una intoxicación salicílico, o si tiene una hipercalemia, que está usando, por ejemplo, IECA o ARA2, o está con escrolactona, porque eso hace que el paciente sea resistente a la corriente eléctrica mientras nosotros no corrijamos la acidemia. La defibrilación, ¿cuáles son las indicaciones que usamos? Fibrilación ventricular, taquicardia ventricular sin pulso y el flúter ventricular. Esas son las indicaciones cuando nosotros usamos, porque la fibrilación ventricular y el flúter se maneja igual. Hay una taquicardia sin pulso que cuando el paciente tiene, ahí tenemos que usar la defibrilación. No podemos usar en qué? Cuando tiene asistolia. Durante el paciente hace paro cardiorrespiratorio, nosotros hacemos la desfibrilación pensando que hizo una fibrilación ventricular y de momento sale una línea isoeléctrica. Eso se llama asistolia. Ahí nosotros no podemos dar corriente eléctrica. Está contraindicado. ¿Ya? O que tenga una actividad eléctrica sin pulso, o sea, disociación electromecánica. Quiere decir que aquí el manejo de la disociación electromecánica y la asistolia es solamente el masaje, ¿ya? El masaje, la compresión torácica durante el proceso de la reanimación cardiopulmonar. Vamos a entrar en la bradiarritmias. La bradiarritmias es muy sencillo. Frecuencia cardíaca menor de 60 latidos por minuto. Aquí hay dos grupos nada más, taquicardia sinusal y los bloqueos auriculoventriculares. La taquicardia sinusal, una frecuencia menor de 60 latidos por minuto, puede ser asintomático, fisiológico o sintomático patológico. La sintomatología obedece a enfermedad del nódulo sinusal y que requiere marcapaso. Cuando una bradicardia sinusal es sintomática, quiere decir que el paciente tiene enfermedad del nódulo sinusal. Tratamiento es marcapaso. Hay casos sintomáticos secundarios a fármacos que suele resolverse con la suspensión del medicamento causante, como beta-bloqueante, digoxina, verapamil o lipiase. ¿Ya? Entonces, tiene una bradicardia, primero tenemos que evaluar, ¿es sintomática o no es sintomática? Si es sintomática, estudiar el nódulo sinusal para poder confirmar o descartar la enfermedad del nódulo sinusal. Pero si no es sintomática, es una bradicardia sinusal fisiológica asintomática. Eso no requiere ningún tipo de tratamiento. Y si está tomando algún fármaco que puede provocar bradicardia, como beta bloqueante, digoxina, verapamil o lipiase, nosotros tenemos que quitar ese medicamento y ver la evolución clínica del paciente. El reconocimiento electrocardiográfico es sencillo. Una P cubre T, la misma morfología normal y equidistante, la frecuencia ventricular, igual que la frecuencia auricular, va a estar por debajo de 60. A veces usamos unas herramientas, que es la prueba de atropina, para poder ver la competencia cronotrópica, porque si un paciente tiene enfermedad del nódulo sinusal, aún que le pongo atropina, no se va a levantar la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, esto nos sirve para discernir de que ese paciente sí tiene competencia cronotrópica, el pulso está normal, la frecuencia cardíaca aumenta con la atropina. Esto nos descarta. La prueba de la atropina consiste en aplicar 0.04 miligramos por kilo de peso. Hay que pesar el paciente y aplicar 0.04 miligramos por kilo. Lo normal es alcanzar una frecuencia cardíaca de 90 latidos por minuto o 20% de la frecuencia cardíaca basal. En el laboratorio de electrofisiología se calcula lo que se conoce la frecuencia cardíaca intrínseca. Eso es para poder bloquear la influencia del sistema nervioso autónomo sobre el nódulo sinusal.
es lo que se conoce como la frecuencia cardíaca intrínseca. Es igual a 118.1 menos un coeficiente que es 0.57 multiplicado por la edad. Entonces, cuando tengamos eso en un paciente, que la frecuencia intrínseca, si se normaliza, quiere decir que la neuroluminosità está totalmente competente. Eso se calcula poniendo propranolol al paciente 0.2 miligramos por kilo de peso, más la propina 0.04 miligramos por kilo de peso intravenosa. Claro, eso se usa en el laboratorio de electrofisiología para poder determinar en ciencia cierta si el paciente tiene o no enfermedad del nodo sinusal. Y de tener así, se lo coloca el marcapaso. Los bloqueos auriculoventriculares es la interrupción parcial o completa de la transmisión del impulso eléctrico desde las aurículas a los ventrículos. Existe una división convencional, primer grado, segundo grado y tercer grado. El primer grado, en el primer grado todos los impulsos auriculares alcanzan a ser conducidos a nivel de los ventrículos, pero con la sola diferencia de que el intervalo PR se prolonga, mayor de 0.20 segundos en el adulto y mayor de 0.22 en el adulto mayor. Aquí estamos viendo un electrocardiograma que está en ritmo sinusal. Mira cómo el PR está largo. Ese PR está alrededor de 0.28 milisegundos. Entonces ya aquí estamos hablando de un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Solo se caracteriza por PR largo. Inicio de la P se calcula inicio de la P hasta inicio del QS. Eso es lo que se llama el intervalo PR. Todos los impulsos auriculares alcanzan el ventrículo, sin embargo, la conducción está retrasada, ¿dónde? A nivel del nodo auriculoventricular. O sea, el problema está a nivel del nodo que está bloqueado ahí, hace que se prolonga el intervalo PR. Aquí, por ejemplo, ese intervalo PR está muy largo, tiene 280 milisegundos, pero todos los impulsos alcanzan los ventrículos. El bloqueo de primer grado puede ser fisiológico en los pacientes jóvenes con un tono vagal muy alto o atletas muy entrenados, que eso no tienen ningún problema. Puede ser fisiológico en esos pacientes, atletas y personas jóvenes. El segundo grado es cuando uno o más, pero no todos, los impulsos auriculares no pueden ser conducidos por falta en alcanzar los ventrículos. O sea, algunos de los impulsos eléctricos que salen de las aurículas se quedan bloqueados, no alcanzan los ventrículos, a lo que se refiere. Antes de determinar el significado del latido no conducido, hay que considerar la frecuencia auricular y el intervalo PR. El bloqueo de segundo grado se divide en MOVIS 1 o bloqueo de tipo Wenckebach, que consiste en una prolongación progresiva del intervalo PR hasta que una onda P falla o que no conduce a los ventrículos. La pausa es menor que la suma de cualquier de los latidos consecutivos, conducidos consecutivos, o sea, del intervalo R a R. Vamos a ver un ejemplo aquí. En ese electrocardiograma, que es el bloqueo de segundo grado MOVIS 1 o fenómeno de Wenckebach, se caracteriza por la prolongación progresiva del PR hasta una P que falla. Ese es el concepto directo. Aquí tiene un PR que tiene esa distancia, por ejemplo, pero aquí ese P es más largo y aquí ese es mucho más largo. Y enseguida esa P falla, porque de esa P debe haber un QRS, pero no. Entonces esa P es lo que falló, ¿ya? Entonces el ciclo se repite, PR, que tiene una distancia, y aquí más larga, y aquí esa P falla. ¿Ya? Entonces, ese proceso de prolongación progresiva del intervalo PR es lo que se llama fenómeno de Wenckebach, ¿ya? Hasta una onda P que no conduce, o sea, que falla. Eso es el bloqueo de segundo grado tipo MOVIS 1. Pero puede ser ocasionalmente infranodular, de histograma o los fascículos, es el llamado Wenckebach infraisiano. El bloqueo de segundo grado, MOVIS 1, puede ser fisiológico en los adultos y también en los atletas, o sea, no siempre es patológico. El MOVIS 2, en eso se caracteriza por un intervalo PR constante, el PR no cambia para nada, pero de forma brusca hay una P que falla, que no conduce al ventrículo. Cuando eso ocurre, entonces estamos frente de un proceso de bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo MOVIS 2. O sea, el PR está fijo, a diferencia del MOVIS 1, PR fijo y de forma súbita hay una P que falla. Cuando vemos eso, eso siempre es patológico.
El MOBIS 1 puede ser fisiológico, pero el MOBIS 2 siempre es patológico. Un PR fijo y de repente falla la P, que no conoce los ventrículos, siempre es patológico. Entonces el fallo puede ser 2-1, puede ser 3-1, puede ser 4-1, etc. El bloqueo se produce en el haz de His en el 20% de los pacientes y en las ramas en el resto de los casos. Los pacientes suelen ser asintomáticos o tener algunos síntomas menores como mareo, o otro puede tener presíncope o síncope, dependiendo de la frecuencia del latido conducido por los bloqueos. Aquí está. Los pacientes tienen riesgo de desarrollar bloqueo auriculoventricular superior o completo. Aquí, como vemos en esa derivación, tiene un PR que está fijo, un PR fijo, pero miren, aquí falla la P. La P está aquí, pero no hay QRS. Sigue P, QRS, P, QRS, y el intervalo PR es fija, no se mueve, y enseguida aquí falla. Entonces, eso está haciendo un bloqueo auriculoventricular de segundo grado, ¿ya? Tipo MOBIS 2. Aquí está un segundo grado 2-1. Aquí. La P está aquí, QRS. Ese intervalo es fija. Y cuando viene a ver, enseguida viene la P y se falló. No hay P aquí, no hay QRS, perdón. Aquí la P falla, no hay QRS. Y aquí viene otra P y QRS, aquí falla. Entonces, es 2-1. ¿Por qué 2-1? Por cada 2P hay uno solo que va al ventrículo. Aquí. Esos son 2P. De los 2, uno solo condujo. Aquí son 2P. De los 2, uno solo condujo al ventrículo. Por eso se llama 2-1. A veces hay 3-1. Van a ver 3 ondas P. De cada 3 ondas P hay uno que sale del ventrículo. Entonces, mientras más largo es esto, la frecuencia ventricular va a estar muy baja. ¿Ya? Y ahí es que el paciente presenta la sintomatología de mareo, de síncope o de presíncope. Y la frecuencia auricular cuando se mide va a estar constante. O sea, va a estar constante. Pero el PR también va a estar fija, no se mueve. El tercer grado, ¿cuál es la diferencia? En el bloqueo de tercer grado existe una disociación total entre la aurícula y los ventrículos. Aurícula por un lado, ventrículo por el otro lado. Y la frecuencia ventricular se mantiene por un proceso que se llama fenómeno de escape, que puede ser a nivel del nódulo auriculoventricular o puede ser a nivel del haz de His o puede ser a nivel del ventrículo como tal, que se llama ritmo ilioventricular. O sea, acá los ventrículos están latiendo a una frecuencia propia y las aurículas están latiendo a otra frecuencia propia. ¿Cómo vemos eso en el patrón eléctrico? En el EKG se identifica por completo lo que ocurre conducido por su propia frecuencia con total independencia de la onda P. La fisiopatología es causada por un trastorno en la conducción a nivel del nódulo auriculoventricular, en el haz de His o el sistema de las ramas. En la mayoría de los casos, aproximadamente un 61% ocurre por debajo del haz de His. El bloqueo auriculoventricular intranodal es aproximadamente 1 de 5 de los casos. Aquí estamos viendo acá un electrocardiograma con bloqueo. La frecuencia cardíaca se mantiene con marcapasos de escape, lo que lo decía. O sea, para que el paciente no se queda, no se muera, no se quede en asistolia, de forma automática un foco ectópico se activa. Ese foco puede ser a nivel del nódulo auriculoventricular o puede ser a nivel del haz de His o puede ser a nivel del propio ventrículo como tal, para poder garantizar lo mínimo de la frecuencia cardíaca para que el paciente pueda sobrevivir. Es lo que se llama el ritmo de escape. Aquí, mire cómo está. Eso es la onda P. Esa P no tiene nada que ver con ese QRS. Aquí la onda T. Aquí esa P, mira ese QRS. ¿Ya? Podemos decir aquí salió un ritmo de escape. Pero aquí está la otra P. Aquí está la P que sale justo después del QRS. Aquí está la onda P y aquí está la onda P que cae sobre la onda T. O sea, no hay ninguna relación entre lo QRS y lo QRS. Aquí igual estamos viendo la P, la P, la P, la P y la P. Y lo QRS igual. Cuando se mide, van a ver que los P están equidistantes y cuando se mide los QRS también están equidistantes. Aquí en ese es un bloqueo AB de tercer grado con un ritmo de escape nodal. ¿Por qué nodal? Porque el QRS es estrecho. Los síntomas que ocurren es fatiga, mareo, varias posturas, intolerancia a la actividad física, síncope, presíncope, insuficiencia cardíaca, hasta crisis de Stock-Agar.
La crisis de Shock-Adam es un cuadro sincopal que hace el paciente debido a una taquicardia ventricular inducida secundaria al mismo bloqueo. Los ritmos de escape que se producen por debajo de la amplificación del haz de His producen complejo QRS más anchos, con frecuencias cardíacas más lentas. Aquí es lo que estamos viendo. Acá ese ritmo de escape es por debajo de la amplificación del haz de His. Es idioventricular. Por eso se ve muy ancho y con una frecuencia cardíaca muy baja. ¿Ya? Entonces, los QRS son equidistantes y los PP son también equidistantes. Ese paciente ha sido tratado ya con la implantación de un marcapaso. Como ven acá, esa es la espiga del marcapaso, la marca que nos dice que el paciente está con marcapaso. Es lo que tenemos acá. Ahora, las causas de los bloqueos auriculoventriculares, ¿cuáles son? Causa aguda, causa crónica, causas farmacológicas, congénita y posablación del nódulo auriculoventricular. Aquí estamos viendo que las causas agudas son infarto agudo de miocardio, fiebre reumática, endocarditis bacteriana, cirugía cardíaca, traumatismo cardíaco, hipopotasemia, hipomagnesemia. Y esa causa agudas puede retornarse cuando se corrige la causa aguda, por supuesto. Por eso, un paciente con infarto agudo de miocardio que hace un bloqueo AB de tercer grado, nosotros no lo podemos poner marcapaso. Si es infarto inferior, tenemos que esperar un tiempo de 14 días aproximado. O sea, un infarto anterior, un tiempo de 7 días. ¿Para qué? Cuando el proceso de infarto se resuelve y el paciente aún sigue con bloqueo, ahí sí toca poner marcapaso permanente. Pero si la frecuencia ventricular no nos permite, hay que poner marcapaso transitorio. Las causas crónicas, los más comunes son procesos degenerativos, calcificación valvular aórtica que infiltra el sistema eléctrico, cardiopatía isquémica crónica, endocarditis reumática, endocarditis bacteriana, reumatoide, lupus, esclerodermia, amiloidosis, hemocromatosis, mixedema, enfermedad de Lev y enfermedad de Chagas. Son todas esas causas que nos pueden provocar un bloqueo auriculoventricular crónico. El tratamiento ahí es el marcapaso. Fármacos, digitalco, beta bloqueante, verapamilodopa, quinidina, disopiramida, amionarona, procainamida, amalina, propafenona, flecainida. Todos esos fármacos nos pueden provocar bloqueo, pero son transitorios generalmente. Cuando nosotros quitamos el fármaco, el paciente puede retornar a su ritmo normal. Bloqueo congénito, hay pacientes que nacen con bloqueo. Por lo que la orientación nueva, un paciente que nace con bloqueo, hay que poner marcapaso, porque en cualquier momento puede hacer una asistolia. Y posablación del nodo AB, eso se ve en los pacientes que tienen taquicardia de entrada intranular, el TRIN. Y si hace ablación de esa TRIN, entonces puede quemar el nodo y el paciente puede quedar bloqueado. El tratamiento de los bloqueos, segundo grado, MOBIS 2, bloqueo 2.1, bloqueo de completo, tercer grado, es lo mismo, es implantación de marcapaso permanente, no es otra cosa. Por eso lo trae esa parte que es sobre el marcapaso, porque debemos conocer el marcapaso también para poder manejar esos pacientes. Básicamente el marcapaso es una fuente de energía que suministra un impulso eléctrico a través de unos electrodos en contacto con el corazón. Se puede dividir en 4 componentes. Una fuente de energía tiene un circuito electrónico y una carcasa que protege a la fuente de energía y el circuito electrónico en contacto con los fluidos tisulares y tiene unos cables electrodos. Debido al avance de la tecnología, hay una codificación internacional que todos debemos conocer para poder saber el tipo de marcapasos del paciente y para elegir. Esa nomenclatura es internacional. O sea, es un idioma internacional de codificación clara para poder entender. Inicialmente en el 74 se produjo el código de 3 letras y posteriormente fue cambiado hasta un código de 5 letras. En esa primera letra, en la primera letra indica la cámara que se estimula. Si es A aurícula, pone A, si es ventrículo, pone B, V, y si son las dos cámaras, pone la letra D, o si es ninguno, pone la letra O. La segunda letra indica la cámara donde se produce la detección de la propia energía propia utilizando el mismo código de la letra de la cámara estimulada. O sea, eso se refiere al sensaje. Sensaje quiere decir que el marcapaso reconozca la actividad propia de la cámara. Aurícula si es A, ventrícula la V y la D si son las dos cámaras. Y la tercera letra que indica el modo de respuesta del generador al impulso eléctrico, con la I que es inhibición, la T que es disparar y la D que es dual, o sea, ambas
y la O, que es ninguno. Ese código está de esa manera. La cámara estimulada O en ninguna, la A es aurícula, la V ventrículo y la D quiere decir aurícula y ventrículo a la vez. Cámara estimulada, cámara detectada de la misma manera, respuesta del generador, la respuesta del generador al estímulo, que se llama T, la disparador, la I, la inhibición y la D, las dos cosas a la vez. Y las demás letras que vinieron después de las 3 letras después de 1974 son la programabilidad, donde se pone no programable, programable, la multiprogramable, la comunicación y la autorregulación en frecuencia cardíaca, que es la R. Eso es muy fundamental, esa parte, la R, porque los marcapasos están diseñados ahora que los programan con una frecuencia cardíaca, digamos, de 60. Cuando si el paciente comienza a hacer actividad física, automáticamente la frecuencia cardíaca tiene que subir. Y eso lo detecta la R. Y otro tiene antitaquicardizantes, que la otra letra que se asume. Los criterios a tener en cuenta para nosotros implantar un marcapaso a un paciente depende de qué tipo de trastorno del sistema de conducción, ritmo cardíaco de base, estado de la conducción auriculoventricular retrógrada, respuesta cronotrópica, presencia o no de patología cardíaca asociada como factor determinante del gasto cardíaco, la presencia de taquiarritmia paroxística y la presencia de tromboembolismo sistémico o pulmonar, la edad y la capacidad funcional del paciente. Sobre esta base se selecciona el modo de estimulación del paciente. Entonces, los distintos modos son estas que están aquí. Pueden ver en la propiedad de un marcapaso de un paciente. Ahí, por ejemplo, quiere decir, estimula la aurícula, sensa la aurícula y se inhibe en respuesta del paciente. Y acá, la AAIR quiere decir, estimula la aurícula, sensa la aurícula, se inhibe y tiene una respuesta autorreguladora de frecuencia cardíaca. La DD quiere decir, estimula la aurícula y el ventrículo a la vez, sensa el ventrículo aurícula a la vez y se inhibe y se dispara a la vez. Y la DDR lo mismo, pero tiene la capacidad de aumentar y bajar la frecuencia cardíaca según la actividad que realiza el paciente. Y la DDD con modo de respuesta. Y la BBI-R o la BBI, lo mismo, ese marcapaso, por ejemplo, se usa en los pacientes que tienen fibrilación auricular o flúter, porque no se puede usar en la parte auricular. En cambio, acá se puede usar en los pacientes que tienen enfermedad del nódulo sinusal, y aquí un paciente que tiene enfermedad del nódulo sinusal, pero la parte del nódulo auriculoventricular está totalmente competente. O sea, esas nomenclaturas son internacionales, y cualquier paciente que tenga marcapaso, usted lo dice, enseñar la propiedad del marcapaso, tiene que decir una de esas cosas, no más. Y a veces con el electrocardiograma podemos saber qué modalidad de estimulación tiene el paciente. Y también se puede cambiar en la programación para poder mejorar la capacidad funcional del paciente y la frecuencia cardíaca. Aquí un ejemplo para poder seleccionar el modo de estimulación auricular excitable, sí o no. Y según esto, podemos poner BBI, podemos poner BBI o podemos poner BBIR. O sea, que aquí el paciente tiene una fibrilación auricular, por ejemplo, entonces no podemos poner un cable a nivel de la aurícula, sino solo para garantizar la frecuencia ventricular. Pero si la aurícula es excitable, sí, podemos poner un VDD, o podemos poner un DDD, o podemos poner un BBI. ¿Ya? Entonces, pero todo dispositivo electrónico marcapaso que ponga en el paciente tiene riesgo a largo plazo que se conoce como los efectos de deterioro de la estimulación preferencial ventricular. Esas son complicaciones que pueden surgir también en el contexto de un paciente con marcapaso que puede deteriorar la función sistólica, sobre todo si se trata de los marcapasos tipo BBI o BBIR. Los marcapasos DDD no tiene ese problema. Y los marcapasos BBI o BBIR también pueden tener una complicación que se llama el síndrome del marcapaso, donde el paciente puede presentar cuadro típico de insuficiencia cardíaca. Bueno, hasta aquí la parte correspondiente a taquiarritmias ventriculares y los bloqueos. Entonces, estamos a tiempo para las preguntas, para poder aclarecer alguna duda que tengan. Ahora les escucho a ustedes. Doc, buenas noches. Buenas noches. Doc, ¿cómo está? Una pregunta.
Sí, dígame. Justo tuve un paciente que me presentó cuadros de síncope y tenía comorbilidades como hipertensión, obesidad y demás. Ujú, Un paciente que presente síncope ujú, y se le hace el electro y tiene un electro normal, lo único que presenta una bradiarritmia, una bradicardia sinusal. ujú. ¿Cuál sería el paso a seguir o qué se le podría hacer al paciente en ese tipo de situación? Ya. El paso a seguir en ese paciente, hay que auscultar a ver si no tiene soplo aórtico. Supongamos lo auscultaron, no es soplo aórtico. El electro lo refleja solo una bradicardia sinusal. Aquí hay dos preguntas. ¿La causa del síncope ha sido por la bradicardia o la causa del síncope no ha sido por la bradicardia? ¿Cómo vamos a salir de duda de ese aspecto? Entonces hay que hacer una prueba de atropina a ese paciente. Se hace una prueba de atropina en ese paciente. Si tiene una competencia cronotrópica positiva, quiere decir que la causa del síncope no ha sido por la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Cuando tenga una competencia cronotrópica positiva, quiere decir que si ese paciente se somete a cualquier tipo de actividad física, de forma automática, su nódulo sinusal responde. Pero si la competencia cronotrópica es negativa, o sea, lo ponemos a la prueba de atropina y el paciente no aumenta frecuencia cardíaca, quiere decir que sí hay que sospechar enfermedad del nódulo sinusal. En ese caso, eso sí puede justificar el síncope. Por lo tanto, esa bradicardia se cataloga como una bradicardia sinusal sintomática y hay que mandar a ese paciente a estudios electrofisiológicos para poder confirmar ese diagnóstico y colocar el marcapaso permanente. Eso es la conducta que se hace. Claro, hay que hacer también ecocardiograma para poder evaluar la función sistólica del paciente para ver si no tiene deterioro de la función sistólica. ¿Ya? O sea, bradicardia sinusal que usted detecta en un paciente que tuvo síncope, hay que ver. ¿Tiene soplo? Para sospechar estenosis aórtica o no. No tiene soplo, usted hace la prueba de atropina. Prueba de atropina aumenta frecuencia cardíaca 90 latidos por minuto o más del 20% de la frecuencia cardíaca basal, usted descarta que no ha sido por la bradicardia, porque si fuera por la bradicardia, por la enfermedad del nódulo sinusal, no iba a aumentar frecuencia cardíaca. Pero si no aumenta frecuencia cardíaca, no alcanza esas metas, entonces el paciente hace una bradicardia sintomática. Necesita estudio electrofisiológico para poder ver la competencia del nódulo sinusal y implantar el marcapaso permanente. Ya, es lo que se hace. Oh, ya, gracias, doctor, muy amable. Okay, ya. ¿Otras preguntas? ¿Otras dudas? Todavía tenemos tiempo. Tenemos tiempo suficiente para aclarecer las dudas. Bueno, el que hice esa pregunta ahora, la única, o sea, los síncopes no, sobre todo en las personas mayores, hay que evaluar bien, porque a veces ponemos la causa como si fuera la bradicardia, pero no, porque los pacientes mayores tienen procesos de artrosis cervical que son muy frecuentes. Hace lo que se llama los procesos de insuficiencia vertebrovascular, que son una causa frecuente que puede conllevar a los síncopes, o hace lo que se conoce como hipotensión ortostática. ¿Ya? Entonces son diagnósticos diferenciales que siempre debemos tener en cuenta para poder diferenciar si realmente es síncope o está haciendo una lipotimia o realmente el paciente está con un problema cardíaco que justifica. O sea, aquí hay que evaluar muchos aspectos para poder tener la certeza. Pero eso de la prueba de atropina, eso no garantiza de que el nódulo sinusal está competente o no está competente. Doc, solo para acotar un poco al caso que le había mencionado, la paciente, aunque parezca irónico, solamente respondía bien con la administración de solución salina. Y los familiares siempre respondían que ya no es la primera vez que se presentaba, sino que ella tenía varios antecedentes de cuadros de síncope. Entonces, en la atención primaria, que es en lo que estoy, básicamente atender un cuadro así y hacer una prueba de atropina sería un poco complicado, ¿no? Ya sería Cierto. netamente hacer una derivación a especialidad. Sí, en ese caso usted debe derivar al paciente como diagnóstico, puedo poner síncope en estudio, por ejemplo, bradicardia sinusal, síncope en estudio.
¿ya? Y ahí, entonces, cuando llega a un hospital de segundo nivel, ahí se estudia, y si los estudios del segundo nivel arroja posibilidad de fracturar el nodo sinusal, hay que mandar a un hospital de tercer nivel para poder hacer el estudio electrofisiológico. ¿Ok? O sea, a veces el manejo, sobre todo si está en la atención primaria, es muy complicado. Prácticamente no tiene herramientas. A veces no hay ni electrocardiograma. Entonces, Claro. solamente se basa sobre el pulso del paciente. Pero a veces un paciente puede estar bloqueado, podemos poner como bradicardia sinusal, pero no tiene bradicardia sinusal, sino que tiene un bloqueo a veces de tercer grado. Y eso puede dar síncope. Eso se llama crisis de Stock-Adam. Pero si tenemos un electrocardiograma, eso nos orienta mucho, pero muchas veces en los subcentros no hay electrocardiograma. Solo uno tiene que basarse en la auscultación, ver que los ruidos cardíacos son regulares y no tiene onda a cañón, porque si tiene onda a cañón, esa bradicardia es por bloqueo. Pero si no tiene onda a cañón, la onda a cañón, eso se ve en el cuello del paciente. Cuando usted acuesta al paciente, usted lo está auscultando, está mirando el cuello, lo ladea la cabeza hacia un lado y ve el proceso de la vena yugular, ¿ya? Entonces la vena yugular se va a distender de forma súbita, que va a corresponder con un latido, con un ruido cardíaco. O sea, la onda a cañón es cuando la aurícula se contrae al mismo tiempo que los ventrículos. Entonces, la sangre auricular encuentra la válvula auriculoventricular cerrada y esa sangre auricular regresa automáticamente hacia la vena yugular. Entonces, hace una onda que se llama onda a cañón. Entonces, si la bradicardia está con bradicardia y tiene esa onda a cañón, entonces es un signo clínico de que el paciente no tiene bradicardia sinusal, sino el paciente tiene un bloqueo AV completo. ¿Ya? Entonces, son signos indirectos que uno puede asumir, pero como lo digo, la confirmación de eso es el electrocardiograma de 12 derivaciones, que a veces se limita en los subcentros para poder tener esa posibilidad. Muchas gracias. Ya, listo. ¿Otra pregunta, otras dudas? Buenas noches. Yo tengo Buenas una noches. pregunta. Sí, dígame. ¿Qué probabilidad, hay que un marcapasos se vaya descompensando o no sea adquirido por el paciente o por el cuerpo en sí? Mire, cuando usted coloca el marcapaso en paciente, los marcapasos para estimulación eléctrica, ya sea unicameral o bicameral, tiene un tiempo de vida de 8 a 10 años. Eso es el promedio. Ahora, ¿por qué motivo el marcapaso se puede dañar antes de tiempo? Las causas son múltiples. Uno de esos es que el catéter electrodo que se coloca dentro, porque hay que pasar un catéter electrodo a través de la vena yugular, perdón, la vena subclavia, y ahí se pasa a la aurícula derecha y de ahí al ventrículo. Entonces, bajo fluoroscopía. Entonces, si ese cable se rompe, por ejemplo, se llama fractura del cable, entonces el marcapaso no logra generar la energía para poder estimular el corazón. Entonces, el marcapaso puede fallar en ese caso. La otra cuestión es que ocurre frecuentemente cuando se pone inicialmente el marcapaso al paciente, porque tiene un tiempo para cicatrizar. Los electrodos que van en contacto con el tejido miocárdico tienen que llevar un tiempo para cicatrizar. Entonces, esa cicatrización, si antes que se cicatrice de forma correcta, si el paciente mueve el brazo y extiende más de lo normal el brazo, entonces puede desplazar el catéter. Y si se desplaza el catéter, no va a tener el lugar específico para poder estimular. Eso también conlleva al fallo del marcapaso. Algunos marcapasos tipo VVI, o sea, solo estimula el ventrículo, sensa el ventrículo y se inhibe, esos marcapasos pueden provocar un síndrome de marcapaso. Ya, eso también es otra falla del marcapaso. La cuarta causa de falla del marcapaso es una mala programación, porque el marcapaso, una vez que se coloca, tiene que tener una programadora. La programadora es un dispositivo que hace para interrogar el marcapaso sin abrir, sin sacarlo. O sea, todos los marcapasos, hay cuatro empresas, la médica, que es italiana, la Sanju Medical, es americana, la Biotronic, que es americana, y la Biotronic, que es alemana. Entonces, todas esas empresas que producen los marcapasos produce otro dispositivo que se llama la programadora.
Y según el tipo de marcapaso, usted tiene que elegir la programadora correspondiente para poder interrogar el marcapaso. Y en este interrogatorio, entonces, se puede cometer errores, ¿ya? Y esos errores también pueden conllevar a mal funcionamiento del marcapaso. Entonces, en resumen, son esos aspectos que hacen el marcapaso puede fallar. Pero si no hay esos problemas, el marcapaso no tiene que fallar para nada, tiene que tener su vida útil, que es de 8 a 10 años. Por eso los marcapasos modernos vienen con la función R, como lo decía en la clasificación, en la letra internacional que se utiliza, que la frecuencia basal lo programa a 60. Eso para poder ahorrar la batería. Entonces, lo activa la función R, hace que cuando el paciente hace actividad física, automáticamente la frecuencia cardíaca sube. Pero si está en reposo, si está en reposo el paciente, la frecuencia cardíaca baja a 60. Entonces, todos esos parámetros se modifican a través de la programadora. Igual, la energía que se necesita para estimular, que se llama el umbral de estimulación, todo eso se cambia con la programación. Entonces, si eso también está mal cambiado, mal programado, enseguida puede fallar el marcapaso. Esas son las causas básicas que hacen que el marcapaso puede fallar. Si no, no hay por qué. En ese caso puede ser mortal, ¿no? Si es que se programara mal. Sí, sí puede ser mortal, claro. Si un paciente hay pacientes que son totalmente independientes. O sea, ellos viven por el marcapaso. Ahora, usted se imagina que ese marcapaso falló de una. El paciente hace asitolia. Hace asitolia, una parada cardiorrespiratoria y se muere. ¿Ya? Entonces, por eso un paciente que tiene dependencia total del marcapaso hay que programarlo de forma eficiente para que no se falle. Porque si falla, el paciente puede morir, puede hacer un paro cardiorrespiratorio, o sea, asitolia, o sea, no recibe, porque el corazón, el sistema eléctrico está destruido totalmente. Y para que el corazón pueda contraerse, necesita la energía eléctrica. Y si esa energía eléctrica está suministrándose por el dispositivo, el marcapaso, si eso falla, se queda sin energía. Y ahí se cae el paciente. ¿Entiendes? Por eso en la implantación del marcapaso, una vez que se pone los umbrales en alto, hasta que se produce el proceso de cicatrización. Posteriormente, en la segunda consulta, por ejemplo, si se pone el 24 horas, generalmente el paciente puede ser ambulatorio y se va a la casa. Y a la semana se cita al paciente para poder ver el bolsillo, a ver cómo está, si no ha sido la infección. ¿Ya? Otra causa es la infección del bolsillo. Si hay infección del bolsillo, eso puede destruir el cable, hace endocarditis infecciosa, hay que quitar todo el sistema. Entonces, se resuelve esto, se ve, no hay problema, y se lo cita al mes de implantado el marcapaso para poder ver los parámetros, porque en la cicatrización los parámetros pueden cambiar. Entonces, uno revisa los parámetros del marcapaso para ver qué umbral lo pone, para garantizar. Uno no lo pone lo mínimo, tampoco no pone lo máximo, sino lo pone un medio para que no falle. ¿Ya? Eso garantiza que el paciente siempre tenga estimulación eléctrica. Y luego se hace una consulta a los 3 meses, y si todo va bien, a los 6 meses, y luego se hace anual. Anual para poder seguir viendo si se puede modificar o no, a no ser que haya alguna sintomatología. Entonces, una vez que llega a los 7 y los 8 años, entonces uno hace el seguimiento cada 3 meses, porque la programadora lo dice a uno, lo queda tantos meses de vida al marcapaso. Entonces, generalmente 1, 2, 3 meses antes, necesita de forma programada al paciente y solamente se quita el generador y se le pone un nuevo generador. Y eso tiene ese mismo tiempo de vida. Así es el proceso. ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguna otra duda? Bueno, si no hay más duda, creo que ya terminamos. Espero que haya entendido algo de arritmias, porque el capítulo de arritmias es algo bastante complicado. Algunas cosas son sencillas, pero otras son complicadas. Se necesita una revisión constante y viendo el electrocardiograma casi a diario. Inclusive los electrofisiólogos a veces tienen duda hasta que haga el cateterismo, hasta que haga el estudio electrofisiológico. Los cardiólogos casi siempre tenemos duda respecto a los electros. Y más, entonces ustedes
que son médicos, pero si no son cardiólogos, no son electrofisiólogos, también van a tener las mismas dudas. La única forma de solventar las dudas es seguir revisando, seguir viendo y compartiendo la información. Porque a veces hay pacientes, hay electros que tenemos opinión diferente. Entonces hay que oír otra persona, otros colegas, para poder tener un criterio diagnóstico, porque todo depende del diagnóstico. ¿Ya? Si no tenemos un diagnóstico, no podemos tratar el paciente de forma eficaz. Entonces, todo el labor, toda la lectura que hacemos es tener el diagnóstico del paciente. Entonces, lo sugiero que siempre siga estudiando y revisando. Esa charla es una orientación de qué, de la aritmia más frecuente que se puede encontrar en la práctica clínica diaria, pero sí hay que seguir estudiando, seguir revisando para poder perfeccionar y esclarecer las dudas. Entonces, si no hay otra cosa, creo que ya terminamos y espero que haya tenido algo de comprensión, han aprovechado un poquito las charlas, han entendido algo y bueno, ojalá próximamente nos veremos en otra charla, según la programación que tiene el doctor Ortega. Muchísimas gracias por su atención. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Todo, que Gracias, pase bien. doctor. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Pase bien.